Evangelio según San Marcos, capítulo 11. Este es un pasaje en el que nos encontramos con un cuadro de Jesús muy diferente al que la mayoría de las personas tienen de él. Aquí nos encontramos con un Jesús que maldice una higuera porque no tenía frutos. Un Jesús que inmediatamente después entra en el edificio del templo de Jerusalén y comienza a echar fuera a todos los vendedores de animales para el sacrificio, a volcar la mesa de los cambistas. La pregunta es, ¿cómo nosotros conectamos a ese Jesús de Marcos capítulo 11 con aquel otro Jesús que permitía que los niños se acercaran a él para bendecirlo? Aquel Jesús que resultaba sumamente atractivo para muchos despreciados de aquellos días, los leprosos, las prostitutas, los publicanos. La verdad es, mis amados hermanos, amigos que están aquí en esta mañana, la verdad es que mientras más de cerca miramos este texto, más cuenta nos damos que la actuación de Jesús en aquel día era perfectamente consistente con lo que leemos de él en el resto de los evangelios. Y lo que es todavía más crucial, también nos damos cuenta que este pasaje contiene enseñanzas más profundas que las que se ven a simple vista. Y algunas lecciones que son extremadamente importantes para nosotros hoy. Y de paso, cuando digo para nosotros hoy, me refiero a todos nosotros, incluyendo los miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Así que si tú invitaste a alguien a venir a la iglesia para escuchar en esta mañana la palabra de Dios, por favor, miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, no cierres tu oído. Porque lo que vamos a hablar en esta mañana tiene que ver contigo también. Este es un evento que marca el principio del fin del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. En esta misma semana, 4 días más tarde, Jesús sería arrestado, sería rápidamente juzgado en la madrugada, crucificado el viernes en la mañana en una cruz en plena celebración de la fiesta de la Pascua. Como todos ustedes saben, los judíos celebraban 3 grandes fiestas durante el año. Una de ellas era la fiesta de la Pascua, y en esta época miles y miles de personas, de peregrinos que venían de todas partes del mundo, llegaban a la ciudad de Jerusalén, a tal punto que las autoridades religiosas tenían que emitir un decreto para extender temporalmente los límites de la ciudad, hasta incluir las aldeas de Betania y de Betfagé. El relato comienza con la famosa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, el conocido Domingo de Ramos. Eso nos narra Marcos en los versículos 1 al 11. Y Marcos incluye una nota al final de esta porción, de esta sección, que nos provee una clave para entender todo lo que nosotros vamos a ver en la mañana de hoy. Si ustedes notaron cuando Lester leyó en Marcos capítulo 1, el versículo 11 dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Jesús echó un vistazo general a lo que estaba sucediendo en el templo, y como veremos en un momento, hubo algo allí que llamó poderosamente su atención. Pero ya era tarde, dice el texto, y decidieron regresar a pasar la noche en la aldea de Betania. Eso ocurrió el domingo de la semana de la Pasión. El lunes en la mañana Jesús regresa con sus discípulos a Jerusalén, y es entonces cuando ocurre ese extraño encuentro entre Jesús y un árbol de higuera, versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre.
Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Algunas personas dicen, parece que definitivamente a Jesús no le gustaban los higos. O tal vez le gustaban demasiado, que en ese momento, al no encontrar ninguno, maldijo la higuera. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, los árboles de higuera eran muy apreciados en la nación de Israel y muy comunes. Sus higos más grandes y maduros se recogen entre agosto y octubre. Si estuvieron atentos a mi introducción, recordarán que nosotros estamos hablando aquí de la época de la Pascua, cuando ocurría la Pascua en Israel, normalmente en el mes de Nisan de los judíos, que coincide en la mayoría de los casos con el mes de abril. Así que todavía no era tiempo de higos, como Marcos aclara en el versículo 13. Sin embargo, las matas de higuera tienen la particularidad de que para finales de marzo, cuando comienza la época de la primavera y comienzan a aparecer las hojas, aparecen junto con las hojas unas brevas comestibles que nacen de los brotes del año anterior y que los árabes llaman taksh. Cuando una higuera tenía muchas hojas, pero no se encontraba en ella ninguna de esas brevas o taksh, era indicativo de que esa higuera seguramente iba a ser estéril durante la estación de higos de ese año. Y eso fue precisamente lo que ocurrió aquí. Jesús y los discípulos salieron de Betania, probablemente el lunes temprano en la mañana, no habían desayunado, y ven en la distancia esta mata de higuera llena de hojas, lo que les hace pensar que seguramente encontrarán en ella algunas brevas para comer. Pero al llegar a la higuera se dan cuenta que era puro follaje sin frutos. En otras palabras, este árbol prometía mucho, pero en realidad no tenía nada que ofrecer. La fachada se veía muy bien, pero era completamente estéril. Y en ese momento el Señor Jesucristo decide convertir este árbol de higuera en un objeto de enseñanza para sus discípulos, que seguramente estaban bien familiarizados con el simbolismo de la higuera en las escrituras del Nuevo Testamento. Si nosotros leemos con atención el Antiguo Testamento, veremos que la higuera es usada allí como una figura de la relación de Dios con su pueblo. Por ejemplo, en el capítulo 8 del libro de Deuteronomio, Dios está describiendo al pueblo de Israel que va por el desierto camino a la tierra prometida, esa tierra que ellos habrían de heredar. Y una de las cosas que Dios les dice en el versículo 7 es que la tierra de Canaán era tierra de arroyos, tierra de fuentes y de manantiales, tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras y de granados. De higueras y de granados. Los judíos asociaban la higuera con la bendición de Dios, pero de la misma manera ellos asociaban una higuera sin fruto con el juicio divino. Hablando, por ejemplo, del castigo que vendría sobre la nación de Israel por causa de sus pecados, Dios les dice en Jeremías capítulo 8, versículo 13, que sus vides quedarían sin uvas y sus higueras sin hojas y sin frutos. Esa es una figura del juicio de Dios, una figura que el mismo Señor Jesucristo usó en Lucas capítulo 13. Si son tan amables, por favor, Lucas capítulo 13, vamos a leer a partir del versículo 6. Dijo también esta parábola, hablando de la nación de Israel: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Noten la similitud entre esta parábola y lo que le ocurrió a Cristo aquel lunes después de la entrada triunfal. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera,
¿Cuánto tiempo duró el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en Israel? 3 años. Dice, vengo a buscar por 3 años fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Si no, la cortarás después. La cortarás después. Los judíos creían estar bien con Dios, porque todavía ellos llevaban a cabo fielmente sus rituales religiosos en el templo de Jerusalén. Ellos todavía celebraban todas esas fiestas religiosas como la Pascua que se establecieron en el Antiguo Testamento. Pero toda esa religiosidad del pueblo de Israel era como esta higuera que tenía muchas hojas pero no daba ningún fruto. Si ellos hubieran leído con fe el mensaje de sus propios profetas, se habrían dado cuenta que el juicio de Dios estaba a punto de caer sobre ellos como nación. Pero lamentablemente no lo vieron venir hasta que fue demasiado tarde. En esa misma semana, no lo olviden, el pueblo de Israel sellaría su rebelión contra Dios crucificando a su Mesías, y unos años más tarde iban a sufrir uno de los castigos más severos que sufrió la nación de Israel en toda su historia. De manera que la maldición de la higuera estéril no era más que una especie de parábola profética del juicio de Dios que habría de caer sobre el sistema religioso de Israel. Dice en el versículo 20 de Marcos capítulo 11 que al día siguiente, cuando los discípulos pasaron por allí, se dieron cuenta que la higuera que Jesús había maldito se secó completamente. Dice, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Algo estaba a punto de ocurrir con la nación de Israel. Y la purificación del templo que ocurrió inmediatamente después nos explica la razón de este juicio. Para nosotros en el día de hoy es difícil entender lo que significaba el templo para un judío. Pero en aquellos días, en los días del Señor, el templo de Jerusalén era el eje alrededor del cual giraba toda la vida nacional del pueblo. Este edificio simbolizaba la presencia de Dios en medio de ellos y era lo que le daba a los israelitas un sentido de pertenencia, un sentido de identidad. Ahora, por encima de todo eso, el templo era el lugar donde los judíos llevaban a cabo aquellos sacrificios instituidos por Dios en la ley de Moisés. Nuestro Dios es un Dios bueno, nuestro Dios es un Dios de amor, pero nuestro Dios es un Dios justo que no puede pasar por alto el pecado del hombre. Y Él en su justicia y en su amor diseñó un plan de redención a través de la encarnación y muerte de su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que todos esos sacrificios que los judíos llevaban a cabo en el templo anunciaban de antemano la venida del Hijo de Dios y su sacrificio en la cruz del Calvario. Como dijo Juan el Bautista, Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De manera que la existencia misma del templo era un recordatorio de que nosotros no podemos acercarnos a Dios a menos que alguien pague por nosotros las cuentas que tenemos pendientes con su justicia perfecta por causa de todos nuestros pecados. Esa era la idea que el templo debía transmitir a los judíos. Pero lamentablemente, los mismos líderes religiosos de Israel que estaban supuestos a recordar estas verdades fundamentales al pueblo, terminaron profanando y corrompiendo este lugar de adoración y de reconciliación. Y yo les pido que hagan un esfuerzo de imaginación en esta mañana para que ustedes puedan ver lo que Jesús probablemente vio en el templo aquel día.
Todo el patio exterior del edificio del templo de Jerusalén era conocido como el atrio de los gentiles, el patio de los gentiles, porque era el único lugar permitido para aquellos que no eran judíos. Y allí se habían colocado un montón de puestos de venta de animales para el sacrificio. De más está decir que la mayoría de esos puestos eran propiedad de los sacerdotes. Y aquellos puestos que no eran de los sacerdotes tenían que pagarles un impuesto. Todo eso, además de que los animales que se vendían en el templo, por supuesto, eran más caros que los que se vendían en cualquier otro lugar. Y si alguien decidía traer su propio animal para el sacrificio, estaba corriendo el riesgo de que no pasara la inspección oficial de los sacerdotes. Así que el oferente, que ya había comprado su animal en otro lado, probablemente como quiera tenía que comprar el animal de nuevo en el templo de Jerusalén. Pero el asunto no terminaba ahí. Todos esos peregrinos que llegaban a la ciudad para adorar de otras partes del mundo, desde otros países, tenían que cambiar sus monedas, porque los sacerdotes no aceptaban pagos en el templo con monedas extranjeras. Y por supuesto, como ustedes se pueden imaginar, la tasa oficial que se cobraba en el templo era superior a la tasa que se podía encontrar en cualquier otro sitio. En otras palabras, mis hermanos, la religión en Israel había llegado a ser un negocio redondo, sobre todo para sus líderes. No hay nada nuevo debajo del sol. La religión sigue siendo un negocio. Solamente hay que prender algunos canales de televisión y ver algunos de estos evangelistas de la prosperidad que prometen villas y castillas a todo el que lleve sus ofrendas a la iglesia. No hay nada nuevo debajo del sol. Cuando Marcos dice en el versículo 11 que al final del domingo de Ramos el Señor había entrado en el templo y había mirado todas las cosas a su alrededor, ¿recuerdan? Muy probablemente era esto que se refería. La maldición de la higuera no ocurrió en un vacío. Jesús estaba profundamente indignado con todo lo que estaba sucediendo allí. Lo que nos lleva de la mano a la purificación del templo, versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. El templo parecía en esa época cualquier otra cosa menos un lugar en el que los hombres podían encontrarse con Dios y reconciliarse con Él. Era una plaza de mercado. Versículo 17. Y les enseñaba diciendo, y aquí está, mis hermanos, la clave de este pasaje. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El Señor está mezclando aquí dos pasajes del Antiguo Testamento, y es importante que nosotros veamos esos textos en su contexto, porque el judío conocedor de las Escrituras iba a entender rápidamente a qué se estaba refiriendo el Señor. Cuando un judío citaba las Escrituras, generalmente estas personas podían asociar el contexto. Es como en el día de hoy, cuando tú le dices a un norteamericano, tú le mencionas Vietnam, ya no tienes que decirle más nada. Ellos saben que tú te estás refiriendo a la guerra de Vietnam. Bueno, cuando se citaba una porción de un pasaje del Antiguo Testamento, el judío promedio, conocedor de las Escrituras, inmediatamente asociaba ese pasaje con todo su contexto. La primera cita se encuentra en Isaías capítulo 56, y allí se anuncia explícitamente que el propósito de Dios
con el templo era atraer a personas del mundo entero para que conocieran al Dios vivo y verdadero. Dice en el versículo 6 de Isaías 56, escuchen: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Para todos los pueblos. Mis hermanos, cuando Dios llamó a Abraham para hacer de él una gran nación, en Génesis capítulo 12, el Señor le expresó claramente que su propósito era bendecir a todas las familias de la tierra. Israel nunca estuvo supuesto a ser una nación exclusivista. Israel estaba supuesto a ser el instrumento a través del cual el nombre de Dios sería dado a conocer a todas las naciones. Pero Israel había perdido de vista por completo su razón de ser, a tal punto que ese patio reservado para los gentiles, ellos lo habían convertido en una plaza de mercado. Ahora, el otro pasaje que usa el Señor aquí se encuentra en el capítulo 7 del profeta Jeremías, y este es más contundente que el anterior. Dice en el versículo 4 de Jeremías capítulo 7: no fiéis, escuchen hermanos y amigos este texto porque es muy importante, no fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Jeremías está anunciando un mensaje de juicio contra la nación de Israel por causa de sus pecados. Pero ellos pensaban que eran inmunes al castigo de Dios porque contaban con la bendición de tener el templo en medio de ellos. En otras palabras, el templo se había convertido para ellos en una especie de talismán que los protegía del castigo divino. Y ahora escuchen lo que sigue diciendo Dios en el versículo 8. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué es lo que está pasando aquí? El problema no era simplemente que los judíos y sobre todo los líderes religiosos de Israel estaban robándole al pueblo a través del negocio que tenían en el templo. El problema era mucho más profundo. Es que ellos estaban haciendo todo eso, ellos estaban engañando al pueblo, ellos estaban robando, pero se sentían protegidos por estar en el templo. En la ciudad de Jerusalén había muchas cuevas a su alrededor, y los ladrones usaban esas cuevas como escondite para escapar de la justicia. En vez de acudir al templo para arreglar sus cuentas con Dios, para arrepentirse de sus pecados, estos judíos se estaban escudando detrás de sus rituales religiosos para protegerse del castigo de Dios. Se ocultaban detrás de una fachada de religiosidad para seguir viviendo sus vidas como les diera la gana. Ellos habían convertido el templo en una cueva de ladrones. Mi amigo, déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo crees que lucen las personas que viven sus vidas de espaldas a Dios? Cuando tú piensas en una persona que vive su vida de espaldas a Dios, ¿qué tipo de personas tú tienes en mente? ¿Tú piensas que todas ellas son ateas o abiertamente inmorales?
Porque según este pasaje, eso no es así. Mucha gente religiosa y de paso mucha gente evangélica y tal vez algunos miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo se encuentran tan lejos de Dios como el más depravado de los hombres. Escuchen, mis hermanos, esta advertencia del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mis hermanos, este pasaje es sencillamente aterrador. El Señor está diciendo aquí que en el día del juicio muchos llegarán engañados creyendo que son lo que no son. Por eso yo he titulado este mensaje: la maldición de una religión sin fruto. Muchos llegarán en aquel día creyendo que son lo que no son. Personas que tienen un follaje hermoso como la higuera que Jesús maldijo. Muchas hojas, pero ningún fruto. Hablando en lenguaje contemporáneo, lo que estamos contemplando aquí es una persona que profesa ser cristiana, una persona que tal vez visita regularmente una iglesia, lee su Biblia regularmente, ora antes de la comida, tiene un lenguaje muy piadoso, pero no vemos en su vida los frutos de la verdadera fe y del verdadero arrepentimiento. Muchas hojas, ningún fruto. De lejos se ve muy bien, pero no pasará la inspección de Jesús en aquel día. Mi amigo, la Biblia enseña que la salvación es por gracia. La salvación es un regalo de Dios. La salvación es únicamente por medio de la fe, no es por obras para que nadie se gloríe, dice en Efesios capítulo 2 versículos 8 al 9. La salvación es un regalo de Dios que se recibe únicamente descansando en Cristo y en su obra redentora. Pero mi amigo, todo aquel que realmente cree y realmente se arrepiente, manifiesta a través de sus frutos la realidad de su fe y de su arrepentimiento. Es una persona que tiene interés en obedecer a Cristo, no perfectamente, pero sí genuinamente. Es una persona que toma en serio su palabra. Mis hermanos, creer en Cristo es creer en Cristo. Creer en Cristo es no creer en ti cuando tú tienes una opinión y Cristo tiene otra. Creer en Cristo es creerle a Él, no creerte a ti, no llevarte de los dictados de tu propio corazón. Ese es el fruto de la verdadera fe. Es una persona que sabe perdonar como fue perdonado. La Biblia enseña claramente que una persona que no sabe perdonar, no importa que tenga 30 años en una iglesia evangélica, va camino al infierno. No conoce la gracia de Dios. Es una persona que lucha contra la tendencia pecaminosa de su corazón, motivado por un deseo de agradar a Dios, motivado por un deseo de glorificar el nombre de Dios. Pero esta clase de personas de la que estamos hablando aquí se esconden detrás de sus actividades religiosas para no tener que lidiar con Dios, con la realidad de su pecado y su necesidad de arrepentimiento. Convierten la iglesia y su religiosidad en una cueva de ladrones. Es duro esto, hermanos, pero eso no lo estoy diciendo yo. Eso lo dijo Jesús. Eso lo dijo Jesús. Y en otro lugar le dijo a los líderes religiosos de Israel: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Ven ustedes, mis amados hermanos, cuál es el meollo de este asunto? Este texto no se trata de un lugar físico, se trata del corazón.
Estas personas estaban en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas, diciendo las palabras correctas, pero el deseo de exaltar el nombre de Dios, el deseo de buscar la gloria de Dios, no era lo que dominaba sus corazones. Noten lo que sigue diciendo Marcos en el versículo 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarlo, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Ellos no estaban indignados por lo que Jesús hizo en el templo. Ellos no estaban indignados porque veían a Jesús como un blasfemo. Ni siquiera manifiestan desacuerdo con la teología de Jesús o con la forma como Jesús interpretó ese pasaje de Isaías o ese pasaje de Jeremías. No, la razón por la que querían matar a Jesús era el temor de que las multitudes se fueran detrás de él y ellos perdieran su posición de prestigio, ellos perdieran su poder, su autoridad y por supuesto comenzaran a perder clientes. Eso no tenía nada que ver con el honor de Dios, ni con la gloria de Dios, sino con el orgullo y el egoísmo de sus propios corazones. Como dice alguien, estos líderes religiosos llegaron a pensar, si Cristo gana, nosotros perdemos. Si Cristo pierde, nosotros ganamos. ¿Saben, mis amigos que están aquí en esta mañana, por qué muchas personas escogen el camino de la religiosidad en vez de seguir a Cristo? Porque la religiosidad les brinda una plataforma para exhibir sus propios méritos, para exhibir sus propios logros. Mientras que seguir a Cristo comienza con el reconocimiento de que no tenemos absolutamente nada bueno en nosotros mismos que podamos presentar delante de Dios. Seguir a Cristo implica reconocer que somos pecadores. Seguir a Cristo implica reconocer que somos impotentes. La religiosidad le da gloria al hombre, el cristianismo le da toda la gloria a Dios en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no podemos concluir este mensaje sin traer a colación la parte más irónica y al mismo tiempo más extraordinaria de este relato. Como hemos dicho ya, la maldición de la higuera, la purificación del templo ocurrieron el lunes. El Señor fue arrestado el jueves en la noche. Fue juzgado apresuradamente en la madrugada del jueves y del viernes, en la noche del jueves, madrugada del viernes. Y fue crucificado el viernes en la mañana durante la fiesta de la Pascua. Así que sin darse cuenta, estos líderes religiosos contribuyeron al cumplimiento del plan redentor de Dios a través de la muerte del Cordero de Dios, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, simbolizada en todos esos sacrificios que el pueblo de Israel había llevado a cabo durante siglos en el altar del templo. Lo irónico de todo esto es que fue ese sacrificio del Señor en la cruz del Calvario lo que hizo completamente innecesario la existencia del templo. El sacrificio de Cristo en la cruz le puso punto final a todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Porque con una sola ofrenda, la ofrenda de su propio cuerpo, el sacrificio de sí mismo, dice en Hebreos capítulo 10, versículo 14, que Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Saben lo que eso significa, mis amados hermanos? Que con ese único sacrificio de Cristo en la cruz, todos nuestros pecados fueron perdonados, toda nuestra deuda con la justicia de Dios fue completamente cancelada. Consumado es, dijo el Señor, la deuda está saldada. La higuera que Cristo maldijo
en aquel día, dice en el versículo 20, se secó desde las raíces. Y lo mismo ocurrió con ese sistema religioso que esta higuera simbolizaba. Unas décadas más tarde, en el año 70 de nuestra era, el templo de Jerusalén fue completamente destruido para no volver a ser reedificado nunca más, tal como fue profetizado por el mismo Jesús en Mateo 24:2. No son rituales en un templo lo que necesitamos para ser salvos, ni ser miembros de una iglesia evangélica. Es confiar únicamente en el sacrificio perfecto que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, muriendo en lugar de pecadores, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, como dice el conocido texto de Juan 3:16. Mi amigo, ¿en qué descansa tu esperanza para cuando te toque partir de este mundo? ¿En qué estás descansando tú? ¿En tu decencia? ¿En tu religiosidad? ¿En que eres evangélico? ¿En que lees tu Biblia todos los días? ¿O en la persona de Cristo y su obra de salvación en la cruz del Calvario? Porque la Biblia dice que en ningún otro hay salvación fuera de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Mi amigo, ¿en quién confías tú? ¿Manifiestas en tu vida los frutos de la verdadera fe y del verdadero arrepentimiento? ¿O eres como esa higuera llena de hojas pero completamente estéril? Recuerda, mi amigo, el árbol se conoce por el fruto, no por lo que dice ser, sino por el fruto. Todo aquel que en verdad ha creído en Cristo tiene deseos de obedecer a Cristo. Todo aquel que ha creído en Cristo toma en serio su palabra. Todo aquel que ha creído en Cristo se mantiene en pie de guerra contra la tendencia pecaminosa de su corazón. Todo aquel que ha creído en Cristo ama al pueblo de Dios. Todo aquel que ha creído en Cristo se deleita en adorarle. Todo aquel que ha creído en Cristo es agradecido. Todo aquel que ha creído en Cristo es perdonador. Como yo decía hace un momento, creer en Cristo, y puede que esto no suene muy profundo, pero creer en Cristo es creer en Cristo. Creer en Cristo es creer en Cristo y en nadie más, ni siquiera en ti. Es creer en Cristo. Es descansar únicamente en Él para el perdón de todos tus pecados. Es descansar únicamente en su palabra para la guía y dirección de tu vida. Eso es creer en Cristo. Nadie será salvo por sus frutos. Seremos salvos por la fe, pero la verdadera fe se conoce por los frutos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es mi oración que el Señor bendiga abundantemente su palabra en este día, de tal manera que cada uno de nosotros pueda evaluarse objetivamente y todos podamos estar seguros de que hemos venido a refugiarnos en la gracia de Dios en Cristo para obtener gratuitamente el perdón de todos nuestros pecados y el don de la vida eterna. Mi amigo, las puertas de la salvación están abiertas de par en par delante de ti, si confías únicamente en Cristo para el perdón de todos tus pecados. Si descansas únicamente en Cristo para que Él gobierne tu vida, para que Él sea tu Salvador y para que sea tu Señor.